El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 4. Al borde del abismo, parte 3. Un grupo de aullantes desangradores se lanzó hacia adelante, lanzando las lenguas mientras llegaban. Hammerson sabía que había demasiados para luchar solo. Se oyó un chirrido desde algún punto de arriba, y el herrero rúnico sintió una brisa repentina cuando Garra de Muerte golpeó con un ala enorme para esparcir los demonios como muñecos rotos. Aún más demonios se lanzaron hacia adelante, sin temor por la caída de sus compañeros. Mientras saltaban hacia él, la mirada de Hammerson se dirigió hacia donde el cadavérico Liche permanecía inmóvil sobre su montura. Hammerson gritó por la ayuda de Arkan, ya sabiendo que sus palabras eran inútiles. El hechicero no muerto no había hecho nada para ayudar hasta ahora. No había razón para esperar que actuara de otra manera ahora. Como el herrero rúnico había predicho, el rey Liche no respondió. Los gritos de Garra de Muerte y los gruñidos de los desangradores eran el único sonido. Sacudiendo el puño, el herrero rúnico lanzó maldiciones al Liche por su aparente indiferencia ante la situación del enano. Entonces los demonios estaban sobre él, y el poco aliento que tenía era necesario para pelear. Hammerson rompió a dos contra el suelo antes de ser golpeado también él. El herrero rúnico cayó pesadamente sobre el suelo del claro, con su cayado resbalándose de su alcance. Intentó enderezarse, pero los desangradores le invadieron. Un puñetazo empujó a uno de los demonios que se tambaleaba, pero otros lo atraparon, las lenguas chasqueando en anticipación a la sangre que pronto fluiría. De repente hubo un brillante destello verde y un hedor de viejas y mohosas cavernas. Hammerson oyó a un desangrador sisear de dolor y sintió que el peso que lo atrapaba se desvanecía. Poniéndose en pie de un salto, el herrero rúnico se sacudió de encima a un demonio moribundo, sintiendo que su piel, extrañamente frágil, se desmoronaba bajo su bota. Hammerson miró hacia arriba y encontró su mirada igualada por una de Arkan el Negro. El inescrutable Liche sostuvo su mirada por un momento, luego apartó la mirada sin hacer comentarios. En otra parte, gruñones mastines demoníacos salieron de la maleza. Pasaron sin esfuerzo a través del abrasador fragmento de ventisca de Geld que invocaba en su camino, con sus collares de bronce resplandeciendo de un rojo apagado, minando la magia del aire que los rodeaba. Liliath unió sus magias a las de Geld, y la mezclada tormenta se intensificó, superando las defensas
de los collares de los mastines de Corne. Se oyeron docenas de aullidos capaces de hacer perder el oído cuando docenas de bestias fueron hechas pedazos, pero surgieron más con los flancos llenos de icor. Un mastín de Corne salió de la tempestad con un aullido triunfante y se dirigió hacia Geld. El mago alcanzó desesperadamente las alforjas de Mercurio. Sus dedos, tensos, se posaron en un pequeño frasco de vidrio. El tiro que siguió fue guiado más por suerte que por puntería. El tubo tapado se rompió contra la frente del mastín de Corne mientras el demonio se lanzaba hacia adelante. De inmediato, el triunfante rugido del demonio se transformó en un aullido de dolor, mientras el líquido corrosivo que había dentro salpicaba su cara. Geld se lanzó sobre el cuello de Mercurio y ciego y moribundo, un mastín de Corne pasó por encima de él, con sus garras sin vida rasgando su capa a tiras, pero sin dejar huella en su carne. A Liliath le iba mucho peor. Con Geld distraído, la tempestad se había reducido y los mastines de Corne estaban presionando a través. Para la diosa Liliath, que había sido una vez, la derrota habría sido impensable. Podría haberse enfrentado a 100 criaturas de ese tipo y haberlas barrido con un mero pensamiento. Sin embargo, ese tiempo ya había pasado. Incluso un mastín de Corne era una amenaza terrible ahora para la mortal Liliath. El demonio más cercano se encontraba a unos instantes de saltar y decenas más presionaban muy cerca. La diosa golpeó con su cayado, con la cabeza golpeando en la babosa mandíbula de uno de los mastines. Astillas de dientes negros rociaron de la boca arruinada de la bestia. Sin embargo, continuó adelante, sus movimientos cada vez más lentos y más deliberados mientras se preparaba para saltar. Otros vinieron detrás, brillando por decenas de pequeñas heridas. Mientras los músculos del primer mastín de Corne se tensaban para embestir, Liliath apretó su cayado y se preparó para una lucha que sabía que no podía ganar. La salvación vino de una fuente poco probable. En el momento en que el mastín de Corne se abalanzó, hubo un desenfoque de movimiento a la derecha de Liliath. Una garra sacó al demonio del aire y lo lanzó al suelo en un movimiento suave. Un latido de corazón más tarde, la delgada hoja de Vlad von Karstein dio en el blanco a través de la garganta del mastín de Corne y luego se liberó para cortar otro demonio que saltaba en dos. De inmediato, un aullido se alzó cuando el resto de la manada convergió sobre el vampiro, pero él era una presa más allá de ellos, tan evasiva como el humo en el viento. 6 mastines más cayeron ante los golpes precisos de la bebedora de sangre, antes de que Geld pudiera darle nueva vida a su tormenta. Ninguna de las bestias había ni siquiera rozado a Vlad, en cambio. Liliath lanzó al vampiro una mirada interrogante, insegura de por qué estaba luchando a su lado, en lugar de en defensa de su amo. Vlad se encogió de hombros e inclinó la cabeza hacia atrás. Liliath siguió el movimiento y vio a Nagash de pie solo en el corazón de un torbellino de amatista.
Marchitos cuerpos de demonio estaban esparcidos alrededor de las túnicas arremolinadas del gran nigromante. Fragmentos de huesos rotos y piel desecada bailaban sobre los vientos antinaturales que había dado forma. A pesar de sí misma, Liliath se estremeció. Solo Nagash de todos los encarnados no necesitaba ayuda de sus aliados. Era el único capaz de servirse y valirse por sí mismo. En ese momento, la diosa hecha mortal se preguntó por la sabiduría de permitir que el gran nigromante se apoderara de mayor poder. A pesar de todo, Malekith vociferaba e imprecaba como un loco. Seraphon se abalanzó a través del claro y el Rey de la Eternidad envió un fuego oscuro que corría por donde los demonios se agrupaban. Estos hechizos llevaban tanto la rabia de Malekith como su voz. Las construcciones de fuego negro a semejanza del Rey de la Eternidad aullaban a través del claro, inmolando todo lo que tocaban. 2 reinos élficos habían sido destruidos bajo su imperioso gobierno, y Malekith estaba decidido a no perder un tercero. Apenas notaba el destino de sus aliados, ni siquiera miró a la caída reina eterna. Un abismo sin fondo de rabia se había abierto debajo de él, y el Rey de la Eternidad se tambaleaba peligrosamente al borde. Los encarnados y sus aliados continuaron luchando, impávidos por el salvajismo de sus enemigos. Habían transcurrido pocos minutos desde que la cacería de sangre había atacado por primera vez, pero la batalla por la supervivencia ya se había cobrado su precio en una miríada de pequeñas heridas. Los demonios no se preocupaban por su propia carne maltratada. Los mastines mordían y se lanzaban porque no conocían ninguna otra manera de existir. La furia de la batalla estaba sobre ellos y solo podía ser detenida con sus muertes o las de sus enemigos. Los desangradores de la cacería luchaban porque la furia estaba en su naturaleza y porque sabían que matar a uno de los campeones dentro del claro era ganar el favor de Kabanja, y si no con él, entonces con el propio dios Khorne. Mientras la batalla rugía, Kabanja y sus Scaradrim se acercaron. El devorador de almas ya sabía que se había equivocado. Tan concentrado estaba en seguir el rastro de la sangre del emperador hacia Celloren, que no se había dado cuenta de toda la extensión del poder velado bajo los aleros del bosque. La cacería de sangre tenía la ferocidad para vencer cualquier fortaleza del reino mortal, pero la presencia de los encarnados hacía a Celloren un bastión poco ordinario. En verdad, Kabanja no estaba muy preocupado. Habían pasado muchos siglos desde que la cacería de sangre no había podido reclamar una presa. No desde que Magnus el Piadoso había evadido su alcance a las puertas de Kislev, que un cráneo había quedado sin reclamar. Karl Franz caería, y su cabeza sería tomada como una señal a Middenheim. Si a Kabanja le costaba cientos o incluso miles de sus corazones, que así fuera. Había otros cráneos en el claro del rey que harían más que compensarlo por su pérdida. Sin embargo,
era problemático que la mitad de la cacería de sangre siguiera luchando a lo largo de los hombros de la grieta de sangre, un muro de espadas asesinas que mantenía a raya los restos del ejército élfico. Kabanja se alegraría de darse la vuelta y matar a los elfos a su espalda, pero solo una vez que el cráneo cortado de Karl Franz estuviera en sus manos. El señor de la cacería mantuvo a sus Scaradrim hacia atrás mientras sus demonios gruñían y morían a manos de los encarnados y sus aliados. Tal era la tradición de la cacería de sangre, permitir a los cazadores y seguidores la oportunidad de reclamar una matanza digna antes de que los maestros cazadores tomasen el campo de batalla. No estaba en la naturaleza de Kabanja permanecer ociosamente mientras que había sangre para ser derramada. Cada fibra del devorador de almas estaba deseando extender sus alas de par en par, elogiar a su amo y desatar su creciente ansia de sangre sobre la presa. Sin embargo, la cacería de sangre era sagrada, sus tradiciones inviolables, y Kabanja contendría su furia. Él era un devorador de almas de la tercera hueste, no uno de los berserkers sin sentido de la sexta, y sabía que una masacre diferida podría hacer saber la sangre más dulce. La profundidad de la vista de Kabanja iba mucho más allá de la de los mortales. Incluso desde lejos podía ver el poder girando a través y alrededor de los cuerpos de los encarnados. Sin embargo, también vio que eran más parecidos a mortales que a seres verdaderamente divinos. Él había luchado contra esas criaturas antes y tenía sed de la oportunidad de hacerlo de nuevo. Por fin, cuando otra ola de aplastadores de cornes se estrelló contra el claro, el señor de la cacería no pudo contenerse más. Con un bramido que sacudió los árboles, tomó vuelo hacia el claro del rey y los Scaradrim llegaron con él. Los Scaradrim llegaron al claro como el fin de los tiempos. El latir de sus alas era un trueno y su furia abrasaba el aire que los rodeaba. Seres menores, ejércitos enteros de ellos habrían caído ante su llegada, pero no los encarnados. Caradrian enfrentó la carga de los devoradores de almas con una de las suyas. Astari se precipitó hacia adelante en un chirriante picado que vio al pájaro de fuego volar directo hacia Corax, mano mortal. El acero forjado de corne golpeó hacia afuera, con el hacha de pesada hoja cortando hacia abajo para separar al fénix y a su jinete del aire. Rápido fue el golpe, pero Caradrian fue más rápido. La alabarda del fénix se desdibujó para desviar el hacha. Al mismo tiempo, Astari se apartó del devorador de almas y volvió a subir al cielo. Corax rugió. El sonido era una mezcla de furia negada y un dolor abrasador mientras la estela de fuego de Astari corría sobre él. Sin embargo, el encarnado y su montura habían subestimado el alcance de su enemigo y el hacha monstruosa de Corax golpeó el aire después de ellos, atrapando el ala extendida de Astari. El pájaro de fuego aleteó furiosamente sus alas, tratando de continuar su ascenso, pero Corax fue demasiado rápido y golpeó al fénix otra vez.
Astari se estrelló en el suelo del claro, abriendo un surco ardiente por el suelo ahogado de cadáveres. El impacto sacó a Caradrian de su silla de montar, con el capitán como un meteoro ardiente en su propio derecho, mientras caía dando tumbos antes de golpear el suelo del claro. La zambullida de Astari también lo llevó finalmente al alcance del hacha de Corax, pero ya era demasiado tarde. El pájaro de fuego se deslizó hasta detenerse y se quedó inmóvil entre la matanza. A poca distancia, Caradrian levantó su cuerpo ensangrentado, apoyando el mango de su alabarda entre los muertos. Con un rugido de triunfo que resonaba en los huesos de todos los que lo oían, Corax echó hacia atrás sus alas y se zambulló hacia el encarnado del fuego. Geld presenció la difícil situación de Caradrian. Instó a Mercurio hacia el elfo caído, pero luego tiró de las riendas, desgarrando por la vacilación. Los demonios inferiores de la cacería de sangre presionaban cerca de Vlad y Liliath, y el mago era renuente a abandonarlos, incluso para beneficio de otro. Sin embargo, no tenía por qué preocuparse. El mortarca de la sombra estaba en su elemento. Los demonios le recordaban a Vlad a los más salvajes de su propia especie, debido a su estilo de lucha ingenuo que se basaba más en la fuerza bruta de lo que podría considerarse como verdadera habilidad. El vampiro estaba de pie entre una pila cada vez mayor de cadáveres, con su espada golpeando y situándose más allá de la torpe guardia de los demonios. Nada de esto desalentaba a sus enemigos. Cada cuerpo que se desplomaba hacia adelante era un chorro de ícor solo que redoblaba la intención de los supervivientes. Liliath también había encontrado su equilibrio después del ataque inicial. La luz fría de la luna brillaba desde su palma extendida, con la pureza de su caricia causando que la carne demoníaca ardiera y se quemara donde tocaba. Aunque rodeado de siseantes desangradores, Vlad de alguna manera notó la indecisión de Geld y le gritó al otro que continuara su camino. Con una última mirada hacia atrás, Geld espoleó a Mercurio hacia adelante. Geld voló hacia adelante, decidido a llegar al lado de Caradrian antes de que Corax pudiera reclamar su vida. Más mastines de corne brotaron de la maleza mientras el mago viajaba. Saltaron alto, con mandíbulas llenas de colmillos ampliamente abiertas, pero Geld estaba listo para todos ellos. Apenas los cuartos traseros de los demonios habían dejado el suelo cuando el báculo de Volans ardió en las manos del mago. Con un grito frágil, Geld soltó una onda resplandeciente que transformó a los mastines que saltaban en oro inmóvil. Antes de que los brutos sin vida pudieran golpear el suelo, el mago emitió un encantamiento de transformación que transformó el metal en cadenas pesadas. Al gesto del mago, las esposas volaron a través del aire y se sujetaron firmemente alrededor de los brazos y las alas de Corax. Sobrecargado por el pesado metal, el devorador de almas se sumergió en los cielos y se estrelló contra el suelo del claro con una fuerza repugnante. La intervención había comprado a Caradrian el tiempo que necesitaba. Acariciando los fuegos de Laxi, insufló nueva vida al cuerpo maltratado de Astari.
Con un chillido que encendió el aire, el Fénix volvió a tomar aire, volviendo al lado de su amo a toda velocidad. Pero Corax aún no había dicho todo. Al levantarse de su cráter de impacto, el devorador de almas gritó y se flexionó contra las cadenas áuricas, con el oro deformándose mientras el demonio ponía a trabajar su temible fuerza. Hubo un chasquido sordo cuando el metal cedió, con los restos arruinados y destrozados cayendo bajo los cascos del devorador de almas. Las alas del demonio estaban destrozadas porque había soportado el peso de su impacto, pero Corax no dio señales de dolor. Girando el hacha, volvió a tronar hacia Caradhrian. Geld golpeó al devorador de almas con relucientes fragmentos metálicos que penetraron profundamente en la gruesa carne del bruto. Corax debería haber retrocedido en ese punto o haber buscado otra forma de asaltar a sus enemigos, pero hacía mucho que se había perdido en el ansia de sangre. Con un rugido, se metió en la tormenta, con los hombros apoyados contra la fusilada de magia. Goteaba ícor de sus heridas, pero no le prestaba atención y continuó adelante, apoyado en su furia de sangre. Caradhrian invocó un muro de fuego para que estuviera en el camino del demonio. A medida que el fuego arraigaba, la fuerza del devorador de almas finalmente se desvaneció. Con un fatal rugido final, Corax se derrumbó en las llamas. Fuera hacia el sur, dos más de los Caradhrim convergieron sobre Tirion y Teclis mientras guardaban a Alarielle. El primero no se fijó en los cadáveres de demonios esparcidos alrededor de los gemelos, viendo solo dos frágiles mortales maduros para matar. Su bramante picado se convirtió en un desplome descontrolado, mientras la explosión de luz purificadora de Tirion redujo su ala izquierda a ceniza. El demonio se estrelló contra el suelo del claro como un meteoro mugiente. El sonido de sus huesos rompiéndose era como piedras crujiendo. El rápido Malhandir estaba en movimiento antes de que la bestia pudiera levantarse, y la brillante hoja de colmillo solar dividió la columna vertebral del devorador de almas. Al segundo devorador de almas no le fue mejor. Golpeando con su báculo el suelo, Teclis alcanzó el mar profundo de su saber mágico y atacó al demonio con hechizos extraídos de los 8 vientos. Fuegos y relámpagos salieron de arriba, mientras espinas y fragmentos de piedras lo golpeaban desde abajo. La pura luz de las estrellas y lanzas ambarianas quemaban la carne del devorador de almas, mientras que las sombras y los espíritus fantasmales le ahogaban. Cegado, sangrando y quemado, el demonio se estrelló contra el suelo y no se movió. Tirion vio la caída de la criatura y le dio a Teclis un breve gesto de aprobación. Entonces el príncipe se lanzó sobre las riendas de Malhandir y aceleró hacia el este, donde más sombras aladas convergían en Hammerson y el emperador. Tan pronto como Tirion se marchó, hubo otro bramido cuando un tercer devorador de almas hizo saber su presencia. Tal vez Tirion no había visto al tercer demonio, o tal vez consideraba que su hermano era capaz de manejar un solo agresor. Pero cuando Teclis alcanzó de nuevo los vientos de la magia,
se dio cuenta de lo apresuradamente que había gastado sus fuerzas para recuperar la aprobación de un hermano al que había hecho daño. Sin embargo, cuando el demonio se acercó a la forma inconsciente de Alariel, el mago sofocó sus dudas y se alzó para enfrentarse al nuevo enemigo. Pronunciando una sibilante palabra de poder, Teclis golpeó al demonio con un rayo cerúleo, arrojándolo lejos de la Reina Eterna. El devorador de almas recuperó su equilibrio con un barrido de sus alas ardientes y luego se lanzó de nuevo hacia el mago por segunda vez. Nuevamente Teclis envió un rayo martillando hacia el monstruo. Esta vez el demonio estaba preparado y desvió la energía crepitante con la hoja de su hacha. El demonio se estrelló contra el suelo con suficiente fuerza para hacer caer al mago. Luego golpeó hacia abajo para cortar a Teclis por la mitad. Eso habría sido el final de Teclis si el hacha hubiera caído. Incluso los encantamientos protectores del mago habrían sido duramente presionados para preservarlo de un golpe de hacha impulsado por la furia de un devorador de almas. Sin embargo, la hoja se detuvo a pocos centímetros del cuerpo de Teclis. El devorador de almas rugió de nuevo, esta vez de frustración. En el momento en que su golpe habría aterrizado, gruesas raíces habían salido de la rica tierra del claro, moviéndose alrededor de su antebrazo y atándolo rápidamente. Sorprendido ante el repentino indulto, Teclis se alejó cansadamente de la hoja del hacha y buscó la fuente de su súbita salvación. No tenía que mirar muy lejos. A poca distancia vio a Alariel levantarse de rodillas, con una palma de la mano presionada con fuerza contra el suelo del claro, la otra extendida hacia la criatura que casi había sido la muerte de Teclis. El rostro de la Reina Eterna estaba marcado y pálido. La tensión del dolor de Azelloren todavía pesaba sobre ella, pero su expresión era tan inquebrantable como un roble. Con un gruñido gutural, el devorador de almas liberó el brazo, pero más raíces salieron de la hierba, atrapando ambos brazos y una de sus piernas. Con sus músculos abultados, el demonio liberó su mano del hacha. Luego cortó hacia abajo para liberar sus otros miembros. Teclis escuchó a Alariel pronunciar una maldición tan vil que apenas podía creer que ella la supiera, y luego apretó su mano extendida. Antes de que el devorador de almas pudiera liberarse, decenas más de raíces se unieron a las que ya lo enredaban. El demonio rugió de dolor mientras las raíces se hundían profundamente en su carne. Brotó ícor en todas direcciones mientras su gigantesco cuerpo se convulsionaba violentamente. Teclis se movió al lado de Alariel, tratando de ayudarla a recuperar pie, pero ella lo rechazó. Cuando los rugidos del devorador de almas alcanzaron un crescendo, la Reina Eterna extendió sus dedos apretados. Enseguida, las raíces se soltaron rasgando la carne del demonio, con el movimiento repentino desgarrando a la criatura. Las raíces se agitaron por un momento mientras llovían los trozos de demonio y luego se derrumbaron sin vida hasta el suelo. Alariel aún no había terminado. Con un rápido vistazo, asumió el completo horror que barría el claro del rey. Luego, cerrando los ojos, se adentró en el corazón vivo del claro.
El claro del rey era sagrado no solo para los elfos. En la antigüedad había sido el lugar de encuentro de ancianos del bosque. Fue aquí donde se celebraron sus consejos, la silenciosa comunión de inconmensurables viejas mentes buscando la mejor manera de guiar al bosque. Tales reuniones habían cesado con la llegada de los elfos, y muchos de los milenarios se habían deslizado hacia un sueño agitado. No habían despertado en todos los largos años desde entonces, pero nunca antes Loren había llegado tan cerca de su propia destrucción. Alariel no podría haber arrancado a estos viejos guardianes de sus sueños por ella misma. Sin embargo, ella no los llamó a solas. La mente compartida de Loren, que se recuperaba de la horrenda cicatriz psíquica de la llegada de la cacería de sangre, prestó su urgencia a la suya, formando una convocatoria que solo los muertos podían ignorar. Alariel se permitió una sonrisa sombría y luego se hundió, agotada. Teclis volvió a intentar ayudar a la Reina Eterna a ponerse de pie. Esta vez, ella le permitió hacerlo. Sonó un grito de guerra que no se había escuchado durante largos siglos. Era profundo y sonoro, el rumor de una avalancha distante aumentada 10.000 veces. Alrededor del claro, los árboles comenzaron a moverse. Sus raíces se rasgaron libremente del suelo húmedo, su corteza se dobló en formas recordadas a medias. De uno en uno y de dos en dos, los antiguos guardianes se movieron despiertos, el sueño cayendo de sus mentes sedentarias. De nuevo, el grito de la batalla sonó, y esta vez más voces tomaron la llamada hasta que el suelo tembló con su furia. El sonido se desvaneció, pero los temblores no. En un momento de repentina claridad, Teclis se dio cuenta de que no era el grito de guerra lo que causaba el terremoto, más bien era el resultado de un bosque en movimiento. Otro enemigo podría haber huido en ese momento, pero no la cacería de sangre. Temían poco más que a la cólera del propio Corne, y se encontraron con los hombres árbol a la carga con tanto entusiasmo salvaje como lo habían hecho hasta ahora contra todos los enemigos. Pero les costó caro. Los antiguos guardianes convergían desde todos los lados, pesadamente al principio, pero cada vez más rápido, mientras sus pies nudosos se estrellaban contra la hierba. Los desangradores eran esparcidos como la madera muerta en los dientes de un vendaval. Sus cuerpos nervudos eran arrojados por el impacto rompehuesos de la carga. Los mastines de Corne fueron pateados a un lado y pisoteados, y los Juggernauts eran arrugados como hojalata. Solo donde los hombres árbol se encontraron a los devoradores de almas se enlenteció su ataque. Cada uno de los demonios mayores era un fragmento de la ira ilimitada de Corne hecha carne. Eran más poderosos que los mortales y poseían una determinación tan infinita como el propio caos. Fue una batalla no vista desde la primera incursión del caos, gigantes e inmortales de una edad lejana luchando por el destino del mundo mortal. A medida que la batalla se intensificaba, los desangradores y mastines de Corne eran aplastados a veintenas. Su destino no le preocupaba a sus monstruosos amos. Los encarnados y sus aliados no tuvieron mejor resultado. 2 veces Arkan fue casi tirado desde el cielo por el retroceso del ala de un devorador de almas,
y solo la velocidad de Malhandir le salvó a Tyrion de ser pisoteado por el trágico colapso de un hombre árbol. La batalla había pasado de ser una batalla normal a una batalla entre titanes y un montón de hormigas intentando salvar sus vidas. Los devoradores de almas cortaban y tajaban la gruesa corteza de los guardianes, con las armas forjadas con demonios quemando la carne de los hombres árbol donde quiera que cortaran. A cambio, los guardianes aplastaban a los demonios con puños enormes, aplastando las armaduras y pulverizando carne rojiza con cada golpe. El suelo temblaba y se sacudía cuando cada golpe fuerte daba en el blanco. Un hombre árbol se derrumbó cuando sus miembros fueron cortados, con los desangradores pululando sobre sus formas moribundas para reclamar la muerte. Los devoradores de almas escupían denso y cornegro y caían moribundos, con sus costillas hundidas o sus cráneos fracturados por el golpe como un martillo de un guardián. Por fin, Cabanja se unió a la batalla. El trueno de sus alas era el latido de la fatalidad, su rugido de desafío la furia de las montañas. Se detuvo en donde Teclis y Alariel se refugiaban, su hacha alzada preparada para el golpe mortal. Uno de los antiguos guardianes se movió para enfrentarse al demonio, interponiéndose entre los encarnados y su atacante. El ondeante mayal martillo de Cabanja se estrelló con un sibilante crujido y el brazo izquierdo del hombre árbol estalló en una tormenta de astillas carbonizadas. Antes de que el milenario pudiera reaccionar, el hacha de Cabanja penetró profundamente en la gruesa corteza de su cuello, casi cortando la cabeza. El hombre árbol soltó un gemido hueco y se derrumbó de lado como un roble derribado por el hacha de un leñador. Alariel utilizó sus magias curativas, pero estaba demasiado débil de sus esfuerzos recientes. El poderoso alma del milenario se deslizó en el olvido antes de que pudiera reparar sus terribles heridas. Tan concentrada estaba la reina eterna en su tarea que habría perecido en ese momento si Teclis no lo hubiese sacado de debajo del cadáver que caía del hombre árbol. Como era, la onda de choque de la caída del guardián lanzó a ambos elfos al suelo. Un momento después, los cascos de Cabanja se estrellaron a pocos metros de distancia. Teclis llamó de nuevo el rayo. Afilados proyectiles dividieron el cielo, golpeando a Cabanja a través de las alas y la frente.